Soy estudiante de la Universidad de Guayaquil, carrera de Ingeniería Industrial. Nuestro grupo fue seleccionado para participar en la Casa Abierta de la Facultad de Ingeniería Industrial 2021-2022, con el tema Impacto de la economía en los microemprendimientos durante el periodo de la pandemia en Guayaquil. Nuestro tema trató en que el coronavirus, al evolucionar como pandemia mundial, tuvo bastante repercusión hacia los microemprendedores, ya que al iniciar habían locales que recién estaban iniciando a tener venta, y debido a este confinamiento, muchos locales cerraron. Y queremos saber si los microempresarios del Ecuador pudieron salir adelante sin importar el confinamiento, y en el peor de los casos, cuáles fueron las causas que lo hicieron cerrar. Nuestros materiales o métodos fueron que se realizó un cuestionario, así como una entrevista más profunda. Se consideraron tanto emprendimientos de naturaleza formal como informal. Fueron seleccionados 20 microemprendedores de los 8 distritos de la ciudad de Guayaquil para saber su información socioeconómica y cómo les ha ido en su emprendimiento en épocas de pandemia. Aplicamos medidas de tendencia central, lo cual nos permite sintetizar los datos en un valor representativo. Y la medida de dispersión nos permite hasta qué punto estas medidas de tendencia central no son representativas como síntesis de la información. Se representa una data con todas las respuestas y opiniones de los entrevistados, o sea, los microemprendedores en la ciudad de Guayaquil. Una vez obtenidas las encuestas, se separan las variables tanto cualitativas como cuantitativas en dos datas. Se hizo una discusión de los resultados en las variables cualitativas. Se demostró que habían microemprendedores de varios sexos, masculino y femenino, pero la mayor cantidad de estos microemprendedores se encontraban solteros. Al igual manera tenían una familia que mantener, pero debido a esta crisis, de la pandemia, su chequera o su economía se vio bastante afectada. Resultados de tablas cualitativas se demostró que hay microemprendedores de varios sexos, la mayor cantidad de ellos solteros, pero de igual manera mantienen a una familia de por medio, aunque su economía se vio bastante mala en esta crisis de la pandemia del COVID-19, ya que la mayoría de los datos se encuentran en que cerraron el negocio y otros se vieron a atenderlo parcialmente. En la discusión de resultados cuantitativos, se hizo un pequeño análisis de la edad de los microemprendedores, cuántas personas integran su núcleo familiar, el número de personas ocupadas o que trabajan, las personas afectadas por el COVID-19 y el tiempo que tiene el negocio. La medida de tendencia central favoreció entender los datos cuantitativos de los microemprendedores. Tomados como referencia en esta investigación, su edad se encuentra por debajo de los 37 años. El núcleo familiar que mantiene en su hogar es de 4 personas a más, y entre esos 3 aproximados trabajan para subsistir. Aunque han habido muchos casos de COVID-19 en todo el mundo, en su círculo familiar no ha habido mucho según encuestas realizadas. Pero de igual manera, por varias circunstancias, han tenido que cerrar su negocio según los datos cualitativos. Haciendo un análisis más profundo de los microemprendedores, de las variables cuantitativas usando medidas de tendencia central, representamos con medidas de dispersión la síntesis de confiabilidad de la información que se dio cada microemprendedor en la ciudad de Guayaquil. Como se muestra en el diagrama de dispersión, los datos no han aumentado, sino incluso han disminuido. Por lo tanto, los resultados generales nos dan a entender
que muchos microemprendedores se han visto afectados de forma económica en este periodo de la pandemia, incluso cerrando permanentemente su emprendimiento de muchos años de esfuerzo. Como conclusiones principales, se identificó el rol primario de los ingresos y utilidad de los microemprendedores, además de mostrar su situación actual respecto a la pandemia y qué estrategias implementaron para llevar frente a la economía. Esta situación afectó a muchas familias del país, no solo a los más pobres. El uso de las redes sociales tiene varios objetivos, entre ellos el entretenimiento, la comunicación entre grupos familiares, profesionales o sociales, y especialmente la búsqueda de información. Un desafío reconocido en esta pandemia es la rápida difusión de información y dar a conocer el producto de muchos microemprendedores, dando la facilidad de adquirir un bien y pedirlo hasta su hogar.